Hablamos con Miguel Troyano, todo un experto en materia de los hermanos Marx. De hecho, tiene una web desde el año 97 llamada marxmadera.com. Tenemos el honor de hablar con Miguel Troyano para que nos explique un poquito más sobre los ya conocidísimos hermanos Marx. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Explícanos por qué surge tu pasión por los hermanos Marx, porque ya viene de lejos, ya desde el año 97. Sí, bueno, en el año 97 hice la página web, la primera versión de la página web. Lo que pasa es que mi pasión por los hermanos Marx viene de antes, viene de cuando era pequeño, porque viene de cuando veía películas con mi abuelo, que le gustaban mucho los hermanos Marx, y bueno, pues cuando iba a su casa me ponía las películas y bueno, pues de ahí viene un poco esta pasión, este hobby. Y te aficionaste a ellos de herencia, ¿no? Sí, totalmente. Y todos sabemos acerca de la comicidad de los hermanos Marx, nos han hecho reír a todos, pero ¿tú crees que detrás de esta comicidad se esconde algún mensaje o algo especial que querían criticar de la sociedad? ¿Estaba el humor enfocado a una crítica social? Bueno, ahí sí que se puede captar ese tipo de mensajes. Los hermanos Marx, cuando empezaron con sus primeras actuaciones en teatros pequeñitos y haciendo lo que entonces se llamaba vodevil, hacían un humor que era como muy sarcástico, era un humor un poco salvaje, un poco sarcástico, que era muy orientado, por ejemplo, pues a toda la gente que vivía a final del siglo XIX, a principios del siglo XX en Estados Unidos, que venían, pues muchos eran inmigrantes o gente con poco dinero. Entonces, digamos que hacían un humor crítico, muy crítico, pues con la sociedad en general, que era lo que más divertía un poco a toda la gente que pasaba mal, que lo estaba pasando mal, lo que se buscaba la vida como podía. Entonces sí hay un cierto matiz de crítica social en todo lo que hace, y incluso luego en las películas también lo hicieron, criticaban mucho a la clase política, ese tipo de cosas, siempre de un modo con sarcasmo puro y duro. Sí. Y cuéntanos un poco acerca de cada uno de ellos, porque parece que tal vez Groucho era mucho más peculiar que el resto, pero supongo que el resto también tenía ciertos matices para explicar. Hay cosas que nos puedan sorprender del resto de hermanos. Sí, es que realmente el primero no eran 3 hermanos como todo el mundo piensa, sino que realmente eran 5 hermanos. Lo que pasa es que los más conocidos son pues Groucho, Chico y Harpo, que eran pues un poco los estereotipos, los más conocidos. Pero había otros 2 hermanos que uno de ellos, Cepo, aparece en algunas películas y que también estuvo en el teatro al principio con los otros, y Gummo, que era el quinto hermano, ese no apareció nunca en el cine, apareció alguna vez en el teatro y demás. Y entonces, digamos que los más famosos, los más peculiares eran Groucho, que tenía esa personalidad muy sarcástica, muy irónica, era muy extrovertido y era el que más el que más jugaba un poco con las palabras en el teatro y en el cine. Aunque curiosamente en la vida real era un poco menos, no era ni tan ligón ni nada como pudiera parecer en el cine. El más ligón, por ejemplo, era Chico, que era el que hacía siempre de italiano y que hacía la réplica verbal a Groucho en las películas. Sí. Ese era un auténtico crápula en la vida real. Estaba siempre estaba en la cama de alguna ahí, y desde el sitio en el que estaba llamaba a su mujer para que por favor le tuviera preparada la cena y cosas de estas. O sea, y además era un auténtico obseso del juego. Era un tío que estaba siempre jugando a los caballos, a las cartas, en timbas, a póker, a todo. Y era el más, él sí que era el más extrovertido de verdad en la vida real. Se movía por todos los foros, algunas veces no muy recomendables. Y de hecho es el que más contactos que les consiguió a los hermanos Marx para lograr contratos y lograr que les contrataran los estudios de Hollywood y demás. O sea, era el auténtico relaciones públicas, era Chico Marx.
De hecho, tengo entendido que la última película se hizo para poder ayudarlo económicamente. Sí, hay dos razones realmente. La última película que se rodó de los hermanos Marx, no se aparecen juntos, que se hizo en el año 49, que se llama Amor en conserva, e incluso una anterior a esa, que se llama Una noche en Casablanca, en el año 46, esas dos películas realmente... una de las razones fue ayudar al chico Marx porque estaba arruinado prácticamente, no tenía dinero ahorrado y se lo gastaba todo, y sus hermanos se reunieron para ayudarle, aunque realmente también había una parte de ego de Groucho que tampoco quería abandonar los focos, por así decir, y bueno, él también estaba encantado porque se puede ver en algunas de las cartas que le escribía a su hija, se veía que le tenía muchas ganas de seguir en el cine. Entonces, digamos que fueron un poco las dos razones. Pero bueno, la más importante, por supuesto, para el chico era reunirse para poder hacer dinero para él, porque estaba así prácticamente en las ruinas, que se lo gastaba todo en el juego. Sí, sí. Era, bueno, aparte de en relaciones públicas, era un hombre bastante activo, ¿no? Sí, vamos, totalmente. Además, es curioso porque el modo de jugar que él tenía era muy bueno. Era capaz de jugar y ganar al póker y desplumar a cualquiera. Y ganar a los caballos, sabía mucho, pero es que estaba empeñado en ganar apostando a lo difícil siempre. Era como intentaba, como él decía, hacer el dinero gordo, por así decir, apostando a lo más complicado, porque claro, perdía era muy difícil, pero si cuando él quería no, cuando él quería podía ganar. Era una cosa un poco peculiar este hombre. Sí, era especial. Y de Harpo, que era el hermano que aparecía en las películas, que no era mudo, en ninguna película habló. Y sí. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues Harpo era también bastante peculiar. Es que realmente todos los hermanos eran un poco especiales. Harpo aparecía siempre como el hermano mudo en todas las películas, aunque por supuesto no era mudo. Y de hecho el problema es que tenía una voz demasiado bonita para el aspecto que tenía en las películas y los personajes que hacía en las películas. Entonces no pegaba. Y uno de los primeros directores de teatro que tuvieron él se lo dijo un día que no, pues que su voz no pegaba y que tenía que hacer de mudo, y desde entonces siempre hizo ese personaje de mudo. Y era una persona muy curiosa porque aunque no tenía estudios, se empezó a mezclar cuando estaban en Nueva York, se empezó a mezclar en los años 20 o así con una sociedad pues de escritores intelectuales que se reunían en el Hotel Algonquin, y empezó a moverse con grupos muy inteligentes y con mucha cultura, y entonces a partir de ahí se creó un mundo bastante interesante en el que se movía, que de hecho él fue el que introdujo a sus hermanos un poco en ese tipo de mundo, sobre todo a Groucho, que era un tío que siempre admiraba mucho a los escritores y demás. Y además era una persona muy inteligente, como por ejemplo fue capaz de tocar el arpa él solo, aprendiendo con un arpa sin cuerdas que le había regalado a su abuela, con un estilo propio, y nunca llegó a tocar con el estilo real profesional que se tocaba en los conciertos, y él aprendió como un auténtico autodidacta. Es lo que quería comentarte, el tema de la música, los hermanos Marx, porque Harpo, como bien has dicho, toca muy bien el arpa, Chico el piano, y creo que también era muy buen músico Groucho Marx. Sí, Groucho tocaba la guitarra. Groucho era una de sus pasiones que él hacía, que tenía, era tocar la guitarra. Sí, y leer, porque luego empezó a leer muchísimo. Ninguno de los hermanos había podido estudiar realmente, y en este caso Groucho se convirtió en un autodidacta para luego poder escribir sus propios libros, y estudió mucho, y una de las pasiones musicales que tenía era tocar la guitarra. Sí. ¿Y la relación tan peculiar que tenía Groucho en sus películas con Margaret Dumont? Sí, es interesante también. De hecho, algunas personas, incluso el propio Groucho, consideraba a Margaret Dumont una hermana Marx, más del grupo. Sí. Era una actriz que además tenía una excelente formación de teatro y musical, podía cantar, tenía una voz muy buena y podía cantar muy bien.
y empezó a hacer algunas de las películas. De hecho, la primera película que rodaron los hermanos Marx, que se llamaba Los Cuatro Cocos, y la segunda también, que se llamaba el conflicto de los Marx, esas dos películas basadas en sus obras de teatro de Broadway, apareció Margaret Dumont en esas dos, y a partir de ahí la conservaron en muchísimas de las películas que estuvieron haciendo, y siempre hacía un poco ese papel de dama de alta sociedad, o así como muy seria, y que recibía las pullas y los ataques de Groucho a muerte. Pobre mujer, sí. Sí, pero siempre daba un poco la sensación de que era una mujer un poco tontorrona, que la atacaban, pero era muy inteligente, era una persona muy inteligente que supo explotar muy bien ese personaje. Realmente era un personaje que hacía, aunque Groucho no era así. O sea, Groucho seguía diciendo por ahí fuera que no, que es que era, o sea, que no entendía sus chistes, que siempre les decía, Julius, ¿de qué se ríen? Pero no, realmente era una señora muy inteligente y que supo explotar muy bien este tipo de papeles, y que le sirvió para vivir estupendamente y hacerse muy famosa. ¿Y el hecho de llamarse Marx tiene algún tipo de vinculación con alguna ideología comunista o socialista o no? Pues no tiene nada que ver, la verdad es que no tiene nada que ver. Se llama Marx porque era el apellido de su padre, que era europeo y venía de Francia, de la frontera de Francia y Alemania, de Estrasburgo, y no tiene nada que ver. Es casualidad que tenga el mismo apellido que Karl Marx, pero no había ningún tipo de marxismo. De hecho, más bien al contrario, los hermanos Marx se metieron en el mundo artístico puramente para ganar dinero, porque vivían en la pobreza en el East Side de Nueva York cuando eran pequeños, y siempre querían hacer dinero como fuera. Su tío Al Singh, que era el primero que se metió en el mundo de la comedia, venía a casa con dinero y repartía monedas, y ellos veían y decían, uff, nosotros queremos esto también. Y Groucho además siempre hizo todo lo posible por ganar todo el dinero que pudo, invertía en bolsa, o sea, que tenía muy poquito de comunista, la verdad. Sí, de hecho, no mucho. Creo que tiene muchas frases, ¿no?, acerca del dinero. Sí, Groucho tenía muchas frases relacionadas con el dinero muy interesantes. No sé, por ejemplo, una muy cortita que decía, hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero es que cuestan tanto, son tan caras. Sí. O yo que sé, o cuando muera quiero que me incineren y que el 10% de mis cenizas sean vertidas sobre mi representante. O sea, el dinero era una de las cosas con las que jugaba mucho también, con sus citas y sus artículos que escribía y todo. Sí. Y la frase más famosa que tiene y que le imputan a él es: disculpe que no me levante, en su lápida. Pero ¿eso es cierto o no? Pues la verdad es que es uno de esos mitos que no es real, no es verdad. Porque Groucho Marx nunca le enterraron, a Groucho Marx le incineraron, y está en un pequeño nicho. Pues sus cenizas están guardadas en un pequeño nicho en el que lo único que tiene escrito es Groucho Marx, la estrella de David, que era judío, y el año de 1890, y el año en que nació, y el año en que murió, en 1977. Eso es todo, no pone ni nada no hay ninguna cita, no hay ninguna cita de este tipo. Pero bueno, es una cosa bonita. Ese tipo de cosas se le imputaban a Groucho muchas citas que no eran suyas. De hecho, una cita suya era citarme diciendo que me han citado mal, porque se le imputaban muchas cosas que no eran realmente de él. ¿Y tú crees que se interpretaba a sí mismo o no? Sí. Él tenía un papel creado desde que era joven y empezó a hacerse famosos. Él tenía un papel creado que utilizaba también fuera de la pantalla y fuera del teatro, hasta el punto de que era que a veces se pasaba de autoexigente, porque intentaba estar siempre a la altura de las expectativas de la gente, que esperaba que dijera un comentario sarcástico, un comentario inteligente, que fuera muy rápido. Y con el tiempo la verdad es que aprendió estupendamente a hacer ese tipo de cosas, pero claro, era un poco estresante porque siempre estaba intentando interpretar ese papel. Por eso era muy casero realmente, no salía demasiado, no le gustaba mucho salir, porque su modo de relajarse era estar en casa tranquilo, sin presión de nadie, con sus libros y su guitarra, y entonces fuera intentaba hacer ese papel que creó para él mismo, así. ¿Eran guionistas de sus propias películas o tenían otros guionistas?
Pues realmente tenían guionistas que les hacían ese trabajo. Desde su época del teatro, Groucho, por ejemplo, tenía un par de escritores que le gustaban mucho, que eran amigos suyos, que eran George Kaufman, por ejemplo, y Morris Riskin. Fueron algunos de los que trabajaron en sus obras de teatro de Broadway especialmente, y en sus películas, en las primeras que estaban basadas en esas obras, por ejemplo la de los Cuatro Cocos o El conflicto de los Marx, trabajaban estos dos escritores, y incluso luego trabajaron en otras como Una noche en la ópera y demás, este tipo de escritores. Todo el trabajo que hacían de humor siempre, por cierto, o sea, siempre se basaban en un guión, o sea, sí. Había una parte un poco que trataban de improvisar, pero se basaban mucho en el guión que tenían escrito, y que practicaban una y otra vez con pequeñas variaciones hasta que todo funcionaba como un reloj. Entonces, digamos que la leyenda es que siempre improvisaban todo el rato, y es como que se inventaban todo y estaban siempre improvisando. Y de hecho hay una leyenda urbana en la que dice que el escritor, el guionista George Kaufman, cuando estaba entre bambalinas en Broadway y estaban estrenando la obra de El conflicto de los Marx, y le estaban haciendo una entrevista, y en un momento le dijo al entrevistador: espera un segundo, que es que me ha parecido escuchar una línea de mi guión. Decía, o sea que, pero no es real, la verdad es que si uno lee los guiones de sus películas y los libretos de teatro, casi lo que hacían era exactamente el guión, ¿sabes? Sí. Nos dejaba un poco a la improvisación. Claro, como nosotros vemos una actuación tan fresca, tan dinámica, sí que parece que tenga que ser algo casi improvisado, ¿no? Pero nada. Eso. Claro, pero ahí está la maestría de ellos, que eran capaces de hacer que pareciera fácil, que pareciera improvisado, algo que estaba muy bien trabajado. Y por eso se leyó también, por eso triunfaron, porque digamos que era todo esa sensación de frescura que dices, exactamente. Hombre, al principio en el teatro, digamos que improvisaban mucho más, y tenían la conciencia del público muy cercana, y veían rápidamente si alguien se quedaba frío, esto no vale. Lo quitaban y cambiaban el libreto y volvían a probar, y así siempre. Sí. Eran unos hermanos que se llevaban bien entre sí. Sí, se llevaban bien desde siempre, y de hecho estuvieron muchos años recorriendo Estados Unidos de teatro en teatro, y es que dormían casi en las mismas camas, pero se llevaron muy bien. Hombre, luego con el tiempo, al final, su vida fue divergiendo un poquito más, y tenían un poco menos de cercanía, pero la verdad es que se llevaron bien prácticamente toda la vida. Sí. ¿Por qué se separaron? ¿Cuál fue al final el motivo? Bueno, digamos que al final ya el modo de humor que ellos tenían fue variando, o sea, digamos que se fue quedando un poquito más anticuado. Ellos se hicieron mayores, y realmente las últimas películas, la última, esta de Amor en conserva, del año 49, claro, Groucho Marx ya tenía entonces 59 años, y él no era el mayor, de hecho el chico era mayor que él todavía. Entonces ya tenía una cierta edad, y entonces pues dejaron de trabajar un poco en el cine, y siguieron haciendo cosas un poco ya por separado. Harpo la verdad es que siguió disfrutando un poco su vida porque tenía dinero ahorrado y vivió muy bien. Chico seguía actuando en clubs y por ahí, haciendo conciertos y demás, con una banda que se creó porque tenía que seguir viviendo como podía, porque se le dio un poco mal el dinero, ya sabemos. Y Groucho es el que más trabajó él solo. Se apartó un poco más del grupo, y él tenía una personalidad más, digamos que era más hábil en moverse en otros aspectos, y por eso luego hizo un programa en la radio que pasó a ser un programa de televisión que duró muchos años, que se llamaba Usted su vida. Sí. E incluso escribió libros, digamos que fue el más polifacético de todos. Pero fue un poco la edad, sí, lo que le separó. Perdón, un inciso acerca de eso, ya que has mencionado el programa You Bet Your Life, creo que se llama sí. Usted su vida. Creo que ahí Groucho lo tuvieron que censurar por una frase que dijo, ¿no? Sí, bueno, es que realmente era un programa que también parecía que era todo improvisado, pero estaba un poco preparado, y lo hacían grabado, y gracias a Dios que lo hacían grabado, porque de vez en cuando salía cada cosa que claro, que había que recortar. Nunca hubieran permitido salir en la televisión cosas de ese tipo. Y sí que yo qué sé, pues, por ejemplo, como en un programa You Bet Your Life, era como un quiz show de estos, era un programa de preguntas,
en el que venían 2 personas y Groucho les hacía preguntas. Entonces, dependiendo de lo que fueran contestando, podían ir ganando dinero. Entonces, en algunos casos, pues la gracia estaba en que Groucho les hacía preguntas y les metía un poco el cuchillo a los concursantes para hacerles saltar o hacerles caer en bromas. Sí. Entonces, yo qué sé, ocurrió el caso, por ejemplo, de una chica que llegó al programa y dijo que tenía 10 hijos. Y el tema de los hijos dio mucho juego en este programa. En este caso tenía 10 hijos la chica y dijo, y su marido dijo que trabajaba y que tenía turnos de trabajo de 24 horas. Entonces, claro, Groucho dijo, bueno, y dice, pero su marido tiene un turno de 24 horas y tiene usted 10 hijos, ¿y eso cómo es? Y dice, bueno, dice, es que vuelve a casa entre turnos. Dice, pues imagínese si estuviera siempre en casa, trabajando en casa. Entonces, ese tipo de cosas, crack cortaban. sí, o cosas todavía peores. Otra mujer que también tenía muchos hijos, Groucho también le dijo, ¿y usted cómo tiene tantos hijos? Y digo, bueno, pues es que amo a mi marido. Dice, bueno, a mí también me gusta mucho muy puro, pero yo de vez en cuando me lo saco de la boca. Entonces, son comentarios que jamás, porque no podían salir, se quedaron en la sala de montaje. No podían emitirse, no. Miguel, ¿cuál ha sido la influencia que han tenido sobre el humor en épocas posteriores o en la actualidad incluso? Sí, pues el humor, bueno, que evidentemente es un humor que puede ser un poco antiguo, porque claro, es un humor que tiene casi 100 años el inicio, influyó luego en otros comediantes. Por ejemplo, uno de los que le influyó bastante, y que lo confesó además, era Woody Allen, que era otro artista judío de Estados Unidos, y de hecho se conocieron cuando ya Groucho era muy mayor. Woody Allen se fue un día a hablar con él y estuvieron charlando y demás, y sí que siempre le había influido. Incluso Bill Cosby llegó a tener también algún tipo de influencia de Groucho Marx. Y hay una aparición muy interesante que se puede encontrar en YouTube de una entrevista que hizo Bill Cosby a un Groucho que ya tenía entonces pues un montón de años, porque era el año 74, tenía ya 84 años, en el que increíblemente Groucho prácticamente humilla a Bill Cosby y le pone en evidencia, con todo lo inteligente que era Bill Cosby, se pone en evidencia con 2 o 3 contestaciones que le dejan descolocado. Incluso Bill Cosby, de hecho, hizo una versión de You Bet Your Life a principios de los 90, haciendo de Groucho, haciendo el papel que hacía Groucho en ese programa de televisión. O sea que sí que hay comediantes que han sido influidos por Groucho. Hay gente que incluso llega a decir que el histrionismo que tiene Jim Carrey se basa también en un poco en películas de los hermanos Marx también. Al final fueron muy, muy conocidos, muy famosos, entonces siempre influyen un poco. Sí. Lo que se originó como un cine o un humor poco inteligente, entre comillas, o un humor simple, al final ha acabado siendo de culto. Sí, efectivamente, sí. Muchas de sus películas, hombre, al final esa crítica social que hablábamos al principio se puede convertir un poco con el paso de los años en crítica de muchas cosas que se pueden ver después. Pues igual, en la película de Sopa de Ganso, por ejemplo, en la que él hace de presidente del país de Fridonia y provoca una guerra por estupideces, pues claro, ese tipo de cosas se pueden ver como una crítica social y se pueden convertir en un humor un poco de culto, sí, porque no se queda en un simple lanzamiento de una tarta en la cara de alguien. Claro. Es un poquito más allá, claro. Sí, va un paso más allá. Miguel Troyano, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, explicarnos más sobre el universo de los hermanos Marx. Estamos encantados de poder hablar contigo. Encantado yo también, muchas gracias a vosotros. Sí. Así que nada, sí, cuando queráis, yo estoy disponible y podemos hablar otro rato si queréis. Genial. Como dicen aquí en Radio Sefarat, somos marxistas. Yo siempre digo marxiano para separarlo del marxismo. Yo utilizo el término marxiano porque para evitar equívocos, pero es muy utilizado el término marxista, alineación con Groucho. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.